Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en medio de la, vamos a decirlo con claridad, polarización institucional, política y social que vive el país, luego de que el presidente Castillo anunciara la Asamblea Constituyente en su mensaje de Fiestas Patrias, ahí empezó todo, digamos. El Perú como que, como que se detiene, como que se ha paralizado, no solamente en cuanto a la economía, en cuanto al proceso de inversión privada, sino también en cuanto a políticas públicas que de una u otra manera habían sido parte de la visión general del Estado. Uno de ellos es el tema de la educación. Sucede que el gobierno del señor Pedro Castillo y ahora el ministro de Educación, Carlos Gallardo, han señalado con absoluta claridad que el proceso que se inició durante varios lustros atrás a través de varios gobiernos, vinculado a la reforma de la carrera pública magisterial, se detiene. De alguna manera se ha señalado que la meritocracia no va más. En el Perú hay más de 400.000 docentes, 260.000 ya están en la carrera pública magisterial, es decir, que de alguna manera han sido promovidos o nombrados en base a criterios y evaluaciones de méritos. ¿Qué van a decir el más del 60, o casi cerca del 60% de la docencia que ya es parte de este proceso? Si el gobierno, el ejecutivo señalan que esa política de Estado se interrumpe y que finalmente se buscará nombrar a los profesores contratados de manera que todavía no se precisa. Este es un tema fundamental para el país. Para dialogar, reflexionar sobre estos temas, hemos convocado al exministro de Educación, el señor Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de Educación, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Grover Pango. Gracias por la conversación. El señor Ponce, muchas gracias por la oportunidad también. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que tiene usted? Ya la política del gobierno con respecto al magisterio, con respecto a la escuela pública, parece estar definida sobre todo por esta decisión de detener, de cambiar, de modificar, en fin, de detener el proceso de carrera pública magisterial en base a la meritocracia. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué nos puede señalar al respecto, señor Paco? A mí me da la impresión de que es un poco regresar a las cavernas, ¿no? Porque esto, a ver, alguna memoria tengo en tanto a la actividad gremial en el Perú, porque allá en los años 70, ¿no es cierto? Y más concretamente el año 72, fui testigo y parte de la fundación de lo que es todavía el SUTEP, ¿verdad? En el Cusco, cuando salió elegido un mítico profesor como Luis Horacio Ceballos. Era un momento singular en la vida política del Perú. Había un gobierno de facto y el magisterio no tenía una organización que unificara todos los niveles que se llamaban entonces. Permítame que diga esto porque no es un querer recordar solamente, sino es ubicar la pregunta que usted me hace en el contexto histórico, digamos. Entonces, cuando se unifica el Magisterio Nacional, se propone, todos los niveles están integrados, los 4 niveles están integrados y desaparece el concepto de niveles. Entonces, estamos en un sindicato único y lo que se busca es que haya una promoción para el magisterio que sea, digamos, constante, que se reconozca el, el, la progresión en la vida magisterial. Y eso es lo que se logra pues con el incremento remunerativo cada 5 años, con los quinquenios, ¿no? Entonces ya hay un avance que está marcado por el tiempo, por la permanencia del docente en el aula, digamos. Entonces se pasa el tiempo y se incrementa la remuneración. Pero por supuesto ese concepto es muy elemental, porque habían profesores jóvenes que no tenían posibilidad de ascender, no obstante su calidad, no obstante su preparación, su cariño. Porque, Víctor Andrés, debe usted saber bien, sin duda, que así como la carrera magisterial es capacidad, por otra cosa, por otro lado, ¿sabe qué? Es cariño, es compromiso, es querer a las generaciones que vienen.
Es una paternidad convertida en conocimiento y en transmisión de él. No solo de conocimiento. Pero lo digo porque había gente, siempre hay gente muy joven que está enamorada de su trabajo, pero si solamente el tiempo se encargaba de promoverlo, imagínese usted. Entonces pasaron los años y felizmente fue creciendo la idea que al principio parecía un poco y permítame un pequeño detalle ahí. De alguna manera, usted está mencionando inicios de los 70, pero uno podría decir también de que el deterioro de la escuela pública empieza a agravarse. No sé qué le parece mi apreciación, puede ser unilateral, pero parece evidente que empieza a agravarse el deterioro de la escuela pública, paralelamente a que existe una lógica sindical magisterial que prioriza la lógica sindical antes que la lógica pedagógica y académica. O sea, uno siente también que eso contribuye al deterioro de la escuela pública. No es cierto. No estoy totalmente de acuerdo con ello. Lo que entiendo y por supuesto reconozco es que el gremialismo en el Perú alcanza una dimensión que hasta ese momento no había logrado. Porque mientras tenían los niveles, educación primaria, secundaria, técnica y educación física, que era lo tradicional, entonces cada uno hacía su lucha por su cuenta para sus reivindicaciones. Y perdóneme, Víctor Andrés, pero los gremios existen y deben existir y deben conseguir reivindicaciones. Y el magisterio estaba muy maltratado, ¿no es cierto? En ese entonces, señor Pango, no se nombraron a maestros, por ejemplo, con pocas calificaciones, no se priorizaron los nombramientos políticos en el sector, ¿no cree usted? O, bueno, o puede ser... Habría que precisar en qué época, ¿no? Porque si nos ubicamos en los 70 estaba el gobierno militar, el gobierno de Velasco, y digamos, al calor de esa contienda es que surge el sindicato magisterial SUTEP, ¿no? Como repito, antes estaban los gremios divididos por niveles educativos. Se unifica y se produce, por supuesto, un fenómeno al que usted ha aludido y que es sumamente importante reconocer y recordar. Cuando se privilegia la acción sindical sobre la labor pedagógica propiamente dicha. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿La reivindicación gremial o la educación de los estudiantes? Ese dilema, ¿no? Reaparece cada cierto tiempo. Para mí está clarísimo, pero a veces se usa, sabe usted, se usa para aplacar de alguna manera las reivindicaciones gremiales, que me parecen absolutamente justificables, ¿no? Y no deben ser caprichosas. Ahora, permítame ahí plantear otro enfoque. Mire, señor Pango, pero la ley de carrera pública magisterial resuelve el tema de las reivindicaciones remunerativas, de alguna manera, porque el que accede a la carrera por méritos, el que es promovido por méritos, el que encuentra una plaza por méritos, gana más, gana más. Pero por supuesto, yo no quisiera que usted entienda que mi explicación camina a descalificar la meritocracia, sino para fortalecerla, porque me parece que ha sido un avance cualitativo el hecho de dejar por un lado dejar el tiempo como único elemento de promoción y reemplazarlo precisamente por el mérito, reemplazarlo por la capacidad, la calidad, la preparación, la actualización de los profesores. Por lo tanto, es más, uno de los más importantes impulsores de la meritocracia en el Perú, hay varios, y voy a mencionarlo solo porque ya no está con nosotros, fue miembro del Consejo Nacional, el profesor José Rivero, que además había sido funcionario internacional, un hombre con una experiencia vasta, y fue uno de los más empeñados luchadores en conseguir que esto ocurra en el Perú. Y ha ocurrido. Por lo tanto, regresando a la pregunta inicial suya, que no estoy tratando de evadir, oiga, por eso le decía, estamos regresando a las cavernas. Por eso estoy diciendo eso. Hemos regresado a lo que era ya algo superado, o pretende regresarse a algo que está superado. Yo deseo, sinceramente, que el profesor Gallardo defina bien esto. Ha intentado hacer algunas cosas, ¿no? Ha dicho que la meritocracia no se está descalificando, lo que hay que hacer es mejorar los exámenes. Y en eso podría haber algo de razón, pero no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no?
Señor Pango, pero si uno mira, digamos, a ver, con el anterior ministro se reconoció, o con, digamos, con el anterior ministro y con el anterior ministro de Trabajo se reconoció de manera muy expresa al FENATE, a esta Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Se ha dicho mucho del FENATE, ¿no? Se ha dicho que está vinculado al Movadef, que está influido por las corrientes maoístas, pero lo más importante en el caso del FENATE es que se opone a la ley de carrera pública magisterial. Se ha reconocido de manera expresa y de alguna manera se conocen de nombramientos de gente vinculada al FENATE en el sector educativo, ¿no? Entonces, la cosa está clara. Ahora, lo más grave de todo esto, señor Pango, es que el otro día estuvimos conversando con el señor Molinari, ex viceministro de Educación, y él nos contaba cómo entre el 2002 al 2011, cuando se implementó la capacitación de los maestros, la promoción de los maestros, subimos 56 puntos en la prueba PISA. Subimos 56 puntos. Lo más grave es que se va, si digamos, si el gobierno no rectifica, el ministro Gallardo no rectifica, esto va a una colisión contra una política de Estado que es lo único que puede salvar a los niños pobres de la pobreza con una educación de buena calidad. Totalmente de acuerdo. Quiero decirle enfáticamente, por si quedara alguna duda, que me parece una torpeza gigantesca, ¿no?, pretender descalificar a la meritocracia o a la evaluación de los profesores para su ascenso. Absolutamente. ¿Qué es lo que me temo? Lo que me temo, y probablemente no es tan difícil llegar a esa conclusión, esto es de un populismo de la más baja calidad, ¿no es cierto? Es conseguir adhesiones a partir de un tipo de promesa de tan poca calidad propiamente. Es de alguna forma despreciar al magisterio. Y eso es lo que particularmente me duele. Por eso le decía, estamos regresando a las cavernas, ¿no? Es decir, ya todos van a ascender de ubicación y van a ganar más porque solamente lo solicitan o porque han pasado un tiempo determinado. Eso me parece pues tan anticuado que realmente no puedo creerlo. Y el otro problema, señor Pango, es que en qué situación quedan los 260.000 maestros de cerca de 400.000 o un poco más que están en la carrera pública magisterial, que tienen una mejor remuneración porque han estudiado, porque se han preparado. ¿En qué situación queda? Es simplemente desarmarlos también. Totalmente, totalmente. Es más, por colegas con los cuales estoy en contacto, que están en actividad, por supuesto, me dicen que deploran profundamente la verdadera baja calidad de los profesores llamados contratados, ¿no?, que son los que generalmente no han aprobado los exámenes, ¿no es cierto?, no han podido ascender, entonces continúan en la calidad de contratados. Y eso daña profundamente también el conjunto con que se supone actúa una institución educativa o colegio con su personal docente. El personal docente tiene que ser un equipo, señor Ponce, tiene que ser un equipo de gente. Yo he notado en los últimos años en general, y ahora con la pandemia, por supuesto, eso es insuperable, que los profesores trabajan un poco desordenadamente, cada uno hace lo que puede, pero eso no es lo que se busca, ¿no? Ahora, digamos, usted ha señalado de que hay detrás de esto un trasfondo político, hay un trasfondo populista, pero si uno revisa la historia, esto puede ser un poco más grave, señor Pango. Mire, en los años 60 y 70, el maoísmo, estas corrientes maoístas, en los años 80 incluso, controlaron el magisterio. Y bueno, la consecuencia, de alguna manera, tiene que ver, fue el fenómeno senderista, el terror senderista. Algunos antropólogos llamaban al fenómeno senderista, al terrorismo senderista, como una guerra de maestros y estudiantes. Y efectivamente, si uno ve a los actores senderistas, todos son maestros y todos son estudiantes. Entonces, si hay una intención de utilizar políticamente al magisterio, también hay una intención de adoctrinar bajo determinados conceptos a las nuevas generaciones. El Perú, digamos, la sociedad no puede permitir esto y generalmente, y si los padres de familia son conscientes de esto, va a haber problemas en el país, porque un padre de familia pobre lo que quiere es el mejor maestro para su hijo, para que este niño pueda surgir, Sin ¿no? duda, sin duda.
ha tocado usted un tema que me es particularmente doloroso, digamos, ¿no? Yo estuve en el Ministerio de Educación durante los años en los cuales el enfrentamiento senderista fue muy alto, entre los años 85, 86 y 87, y los años posteriores también, ¿no? Entonces, muchos colegas míos fueron víctimas de Sendero Luminoso. Entonces, es cierto, Sendero Luminoso encontró en las aulas una oportunidad brillante, por decir así, para avanzar, para prosperar. Y si esto ahora, probablemente con un ropaje distinto, o no sé si tan distinto, quiere reaparecer o logra reaparecer por la vía democrática, digamos, ese resultado, como resultado de las elecciones, estamos en un problema muy serio. El asunto es que de esto, la vida política nacional, un poco que se ha desentendido, llamémosle en la lucha ideológica, y eso es el resultado de esta indiferencia que mucha gente tiene con relación a la política y el descrédito de los partidos políticos, en fin. Hay una serie de factores que han ido contribuyendo y que dañan más la realidad para hacer posible lo que usted señala, que lo comparto y me parece profundamente doloroso, pero detener una andanada como esta implica, ¿no?, una organización mucho más coherente, mucho más sólida y mejor formulada que la que tiene la vida política nacional en este momento. Por lo tanto, estamos dejándole el campo fácil a quienes han llegado al gobierno por la vía democrática, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a esta situación, señor Robert Pango? Quizá, por ejemplo, si en el Perú los padres de familia de los colegios privados tienen mucha organización, es sorprendente, ¿no? Pero los padres de familia de los colegios públicos, donde están los niños pobres, porque seamos objetivos, en el Perú, 2/3 de la matrícula es atendida por la escuela pública, pero hay 1/3 de la matrícula que es atendida por los colegios privados. Pero los niños más pobres están en la escuela pública, ¿no es cierto? Los que generalmente la única alternativa que tienen es la escuela pública. Hay otros sectores de la escuela pública que tienen otras alternativas. Pueden tener una mala educación, pero acceden a la universidad, en fin, por situaciones familiares. Pero ahí están los niños más pobres. ¿Qué hacer ante esto? Porque esto no es cualquier cosa, señor Grover Pango, es condenar al Perú, digamos. Usted ha llamado, es una vuelta al pasado, a la barbarie, pero esto es condenar al Perú a la pobreza, a la miseria, digamos, no sé cómo describir. ¿Qué hacemos aquí? Organizamos a los padres familia. ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué idea se le ocurre? ¿Qué nos plantea? Bueno, es decir, comparto su preocupación, ¿no? En realidad ha venido esto a ocurrir, pero yo regresaré ya sé que eso no resuelve ni la consulta ni la realidad, Víctor Andrés, pero permítame regresar a mi denuncia, si cabe, del desinterés por la política en serio, ¿no es cierto? Es así, cualquiera llega a la política, ¿no? Se convierte en alcalde, se convierte en gobernador regional, llega al Congreso, etcétera, y la mayoría de la gente que podría hacerlo bien se mete a su casa, dice, a mí la política no me gusta, no me importa, ¿no? Y ahí está, pues. Estos son los resultados de no meterse, ¿no? Dejar paso a los menos calificados, a los aventureros, ¿no? A los corruptos de verdad, son los que llegan. ¿Por qué? Porque no me quiero ensuciar los zapatos, porque yo no quiero que nadie me diga nada, ¿no? Y eso a mí me parece que es casi una traición, ¿no? Y es una traición al país, ¿no? No es a mi sociedad, a mi tiempo. ¿Qué hacer? Ojalá hubiera una sola respuesta. Yo creo que hay varias y curiosas, algunas muy curiosas. Fíjese, yo creo que ahora es el SUTEP uno de los primeros que tiene que reaccionar. El sindicato. El sindicato. Bueno, hay dos sindicatos ahora, ¿no? Digamos, Supuesto, reconocidos oficialmente. por supuesto, por eso. Nunca, desde los 70 no hay eso, ¿no? Desde los 70, No, usted lo acaba de señalar. por supuesto. Además, curiosamente, cuando se reconoció el SUTEP, anécdota, SUTEP era Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, ¿no? Y se reemplazó por Sindicato Unitario en el gobierno de Velasco, ¿no? Para que se sepa que no era el único, dejando abierta la posibilidad de lo que era el CERP de aquella época, el Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana. Todo esto forma parte de la anécdota histórica, ¿no?
Pero ahora hay uno de verdad que ha sido reconocido, como usted ha señalado, por el Ministerio de Trabajo, que existe y con el cual el ministro de Educación se reúne. Entonces, ¿cuál es el primer responsable, por decir así, de un enfrentamiento, por supuesto, adecuado? Y es el sindicato existente, el otro, y ese es el SUTEP. Que dicho sea de paso, ¿no? A mi modo de ver, todo esto que está pasando también es un poco una sanción al SUTEP, ¿no? Una sanción, ¿no? Porque han dejado pasar las cosas, la derrama magisterial, qué lindo, tenían un dinero asegurado. Pero el SUTEP ahora podría liderar a la mayoría de los maestros, es decir, podría defender a los maestros que están en la carrera pública magisterial y estaría defendiendo al 60% de los docentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero por ejemplo, ¿sabe usted que algunas personas que están más o menos informadas de la conformación sindical en el Perú me decían ya, no hace mucho, que probablemente el SUTEP en verdad, ¿no? Reunía a un 10-15% del magisterio que creía firmemente en el SUTEP, ¿no? Que lo consideraba y lo reconocía como su sindicato. Miren lo que lo estoy diciendo, ¿no? De 400,000 maestros y más. Entonces, esa era la realidad. Pero como nadie amenazaba su existencia, entonces ellos no tenían mayor problema en seguir siendo vigentes como sindicato, ¿no? Y por eso vuelvo a repetir, hablo de la derrama magisterial, que no olvide usted, es una institución con muchísimo dinero, ¿no? Y la administra SUTEP. Bueno, cuando aparece todo lo que estamos viendo hoy día, entonces uno tiene que voltear a la mirada y decirle, SUTEP, reacciona, ¿no? Tú tienes que hacer algo ahora en estas circunstancias. Qué curioso. ¿Usted cree que el tema de la derrama magisterial también está detrás de esta... Absolutamente. Detrás del tema del FENATE? Absolutamente. Tenga usted la certeza. Imagínese usted un movimiento, a ver, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Una corriente comunista, ortodoxa, maoísta, que tiene una idea instrumental de la educación, que tiene una idea instrumental del magisterio, ¿no? Es decir, el profesor convertido en un actor político, en un factor de adoctrinamiento de las nuevas generaciones del mañana, de las colmenas del futuro, como lo llaman, manejando la derrama magisterial. Es aterrador. Mejor ni pensarlo, ¿no? Por eso le hablo de la inmensa responsabilidad que tiene usted, ¿no? Que se había olvidado de que los profesores existían, que tenían que ser adecuadamente. Claro, han hecho un montón de tareas, yo no voy a decir que no han hecho nada, hay cursos, existen los bazares magisteriales, etcétera, pero eso no es suficiente, ¿no? Tampoco se trata de que los profesores estén permanentemente activos en el sentido estrictamente gremial, porque el gremialismo, sabe usted, se ha convertido en el Perú en un sinónimo de activismo, de enfrentamiento, ¿no? Porque otro elemento que no hemos mencionado hoy, pero lo tenemos que dejar quizá para conversarlo después, es la situación de los colegios de profesores del Perú. Porque el Colegio de Profesores del Perú, que se supone por definición es la entidad ontológica y deontológica del magisterio, ha sido un fracaso, prácticamente. Un nombre, existen dos. Y justamente Carlos Gallardo debe saber bien por qué existe un segundo Colegio de Profesores. Él podría dar, creo, información sobre ello. Pero ¿quién acude al Colegio de Profesores para decir, oiga, qué es lo que corresponde hacer a una institución tan valiosa como el Magisterio Nacional? No sabemos, ¿no? Entonces, maestro igual, sindicalista igual, luchador en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Pero la parte deontológica, la parte profesional, la preocupación por ser un magnífico ciudadano como docente, está abandonado a su suerte. Muy bien, señor Grover Pango, infinitamente agradecido por estas reflexiones y ojalá que los políticos, la élite, escuche estas reflexiones. Bueno, y tenemos que defender la meritocracia. Ahí están los propios profesores que están en la carrera pública magisterial y los padres de familia, que pueden ser una fuerza indetenible
a favor de la meritocracia si es que reaccionan. Muy agradecido, señor Pan. Le agradezco a usted por la oportunidad. Bien, a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.